Tan, 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 tan. Oigan, hoy el tema, bueno, yo un día voy a venir a terapia de tantos temas que estamos compartiendo. Trastorno psicótico compartido. Me espanta. Sí, ¿en serio? Sí, tan solo escuchar la palabra psicótico, sí, no sé, me da miedo. Pues es que la psicosis habla de una situación que no puedes controlar, porque la crees realmente. Entonces, ¿qué tanto estás psicótica hoy? No, es que sí, es fuerte. Sí, bueno, sucede hasta en las mujeres. Bueno, vamos a hablar de cosillas muy, muy fuertes hoy, un poquito intensas para aquellos que están de aquel lado. Claro. Las mujeres, cuando compartimos mucho tiempo, nuestro pH se contagia y entonces llegamos a tener hasta nuestro periodo en el mismo día. Eso es bien sabido, así nada más, ¿eh? Porque ya un mes estuvimos juntas mucho tiempo. ¿Y qué creen? Entonces, muchos trastornos psicológicos también se llegan a contagiar. No sé si ustedes han escuchado que de madre histérica, hijo histérico, de padre neurótico, hijo neurótico, porque los síntomas se contagian, por desgracia. Entonces, este trastorno del que vamos a hablar hoy es bastante importante porque tiene que ver con pues ni es siquiera un agresor, fíjense. No es un agresor, es una mente mucho más fuerte que la otra. Siempre se da entre familiares. El trastorno delirante que tiene la persona, a lo mejor una de ellas tiene mucho temor o mucho coraje ante ciertas cosas, ante ciertas situaciones, y llega a creerse tanto la realidad de esto que está viviendo esta persona, que, ¿qué creen? Se lo contagia a la persona que tiene más cerca, a la hermana, al hijo, al esposo. Hubo por ahí, les voy a contar una historia de unos esposos que vivieron un matrimonio joven que vivió este tipo de trastorno, el trastorno psicótico, en el cual tuvieron que ser internados en el psiquiátrico, porque ellos decían que había gente que se paraba fuera de su casa y que estas personas dejaban polvo y pelusa por toda la casa. Y entonces siempre estaban apurados, limpiando, desesperados. Uno de ellos era el que empezó. Tal vez uno tenía trastorno obsesivo compulsivo, pero fue tanta su compulsión y tanto el apego a su pareja que llegó a contagiar a la pareja del mismo trastorno, a tal grado que ellos llegaban a tener ciertas lagunas incluso mentales, porque decían que las personas que se acercaban no les robaban, no les hacían daño, pero se ponían sus zapatos y se acababan las olas. Y no entendían por qué. Entonces, estaban tan seguros de su realidad que se la contaban a otras personas. Obviamente fueron por ellos y pues tuvieron que medicarlos y ayudarlos. Este tipo de problemas es bastante intenso. ¿Por qué? Porque normalmente la mente más débil siempre va a ser como la que se sugestione más, ¿no? Como la que compre todo lo que se le vende. Entonces, puede ser que yo te esté diciendo, a lo mejor es que fíjate que si escuchas ese ruido, si lo escuchas, ¿verdad? Ese ruido que se escucha y estarte dice y dice y dice hasta el momento que tú dices, sí escucho ese ruido, sí lo escucho también ese ruido, y entonces empiezas a tener ideas delirantes igual que yo. Fíjate que este tipo de personas casi no busca ayuda, porque están tan seguros de que su realidad es la verdad que no buscan apoyo, no buscan ayuda. Y entonces tenemos ahí casos bastante intensos como el que platicábamos fuera de cámaras, donde unas hermanas pues deciden suicidarse porque creen que se quieren robar sus órganos, ¿no? Una de ellas es la que tiene la verdadera idea y la otra simplemente se ve contagiada. Hubo un caso muy, muy, muy sonado en la televisión me parece que en el 2008, en el que 3 hermanas decidieron... Bueno, agredieron a la policía, porque una de ellas se queda con los hijos y entonces se queda a cuidar a los hijos sola, y entonces sus otras 2 hermanas van y la apoyan, y entonces como la apoyan, empiezan a tener una relación bastante intensa. Ojo, uno de los síntomas es que nosotros nos aislamos de la sociedad, o ese tipo de personas se aíslan mucho no tanto de la realidad, sino de la sociedad tal cual, a crear un vínculo intenso con esta parte de la familia, ¿no? Como creo un vínculo intenso con ella, pues entonces empiezo a creer lo que cree ella, empiezo a comprarle sus ideas, empiezo a sentirme una sola con esta persona. Y entonces las hermanas, una de ellas era la más pequeña, muy, muy, muy creyente de la iglesia, y entonces llegó a decir que ella se cuestionó por qué había varias interpretaciones de la Biblia y dijo que no, que entonces ella era una elegida para componer todo eso. Y entonces se lo vendió a sus hermanas y sus hermanas se lo creyeron, pero dijeron que por su casa no tenían que empezar. Entonces van a la casa del vecino, el vecino amablemente pues no las deja entrar y ellas querían entrar a fuerza a la casa, y entonces se vieron inmiscuidas en un problema bastante intenso porque llegó la policía y golpearon incluso a la policía, pero porque ellas estaban realmente convencidas de que era su realidad. Es bastante importante todo esto porque entonces, ojo, yo aquí les puedo contar, he tenido pacientes que llegan y me dicen:
Es que fíjese, doctora, que a lo mejor mi mamá estuvo deprimida mucho tiempo y yo también me siento triste. También los síntomas, volvemos, se contagian. Hay personas, desgraciadamente, que también he tenido aquí en la consulta, que vienen con situaciones esquizofrénicas, ya con delirios auditivos o delirios visuales o delirios sensitivos, que la familia incluso llega a dudar. Oye, ¿será de veras que siente los bichitos? Y yo también de repente lo siento, ¿no? De veras, ese ruido yo también de repente lo escucho. Y es que de seguro nos están haciendo brujería. Empiezan a comprar el delirio y empiezan a compartir el delirio. Y entonces, ¿qué creen? Empiezan a enfermarse también. Y eso, lejos de ayudarles, pues les perjudica. Hay una situación bien intensa en todo esto. Estas personas jamás van a buscar ayuda, ya lo habíamos dicho. Entonces, las personas que están alrededor peligran. El tratamiento consiste en separarlos, en separar a la persona que es mucho más fuerte mentalmente de las otras personas y entonces por separado darles terapia. Además que la persona que tiene estos delirios pues obviamente tiene que llevar medicación y muchas veces pues ya tiene que ser alguna situación más psiquiátrica todavía, como internarlos, ¿no? Pero las otras se han dado cuenta que cuando se separa a la familia o a las otras personas que han sido contagiadas, bueno, las otras personas llegan a sanar, entonces llegan a no tener ni siquiera que utilizar medicamentos, simplemente con estar alejados llegan a sanar de los síntomas. Si ustedes saben de alguna familia que ustedes dicen, es que creo que son muy católicos, ¿no? Es que creo que son a lo mejor muy creyentes, ¿no? Es que se compran demasiado esta idea que tienen, ¿no? Algo está pasando. Si tienes el medio de ayudarlos, bueno, pues tiendes la mano y ayuda a la persona que tú crees que necesita más ayuda de ese círculo. Perfecto, pues ahí está el tema de trastorno psicótico compartido que hemos platicado el día de hoy con la doctora Ireri. Doctora, ¿alguna red social para encontrarla también? Ay, me pones bien difícil. Es que no me la sé, nunca me la he aprendido, pero me buscan como Ireri Domínguez en el Facebook. Perfecto. Ahí estoy para servirles. ¿Teléfono para comunicarse? Claro que sí, 550-26, de lunes a sábado. Perfecto, pues muchísimas gracias como Un siempre placer. por su apoyo y nosotros esperamos que esta información les haya servido muchísimo. Nos despedimos y vamos ahora a una pausa.